Hola, hola, mis corazones enamorados de las telenovelas turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que estén fantásticos, listos para un chismecito jugoso porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, admiradas y, reconozcámoslo, sufridas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿otra vez? ¿Pero qué pasa con ellos? Pues prepárense porque aunque la historia de amor oficial llegó a su fin hace ya un tiempo, los rumores y las especulaciones no cesan, especialmente porque, atención, ambos siguen viviendo en la misma ciudad *. Imaginen la tensión, el drama, las indirectas en redes sociales. Bueno, igual me estoy adelantando un poco, pero vamos a analizar a fondo qué está pasando realmente entre Hande y Kerem, porque a pesar de la ruptura, sus vidas siguen entrelazadas y si existe, aunque sea una pequeñísima, posibilidad de reconciliación. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, les quiero pedir un favor muy importante. Si son tan fans de las telenovelas turcas como yo, si les encanta estar al día de todos los chismes y novedades del mundo del espectáculo turco, y si quieren seguir apoyando este canal, por favor, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre traemos información fresquita, entretenida y con mucho amor para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y se enamoraron en el set de grabación de la exitosísima telenovela Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos aquí en Latinoamérica. Su química en pantalla era innegable y pronto, lo que comenzó como una bonita amistad, se transformó en una relación sentimental que hizo suspirar a millones de personas en todo el mundo. Eran la pareja perfecta, jóvenes, guapos, exitosos, enamorados y con una conexión que trascendía la pantalla. Compartían fotos adorables en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y parecían vivir en una burbuja de amor eterno. Los fans, por supuesto, estábamos encantados y celebrábamos cada momento de su relación. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática, las agendas apretadas y probablemente algunos problemas personales terminaron por desgastar la relación. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió al mundo del fandom. Fue un balde de agua fría. Nadie lo podía creer. Muchos se negaban a aceptarlo. ¿Cómo era posible que el amor de Eda y Serkan, o más bien, de Hande y Kerem, llegara a su fin? Desde entonces ambos han seguido caminos separados, al menos en lo que respecta a su vida sentimental. Hande ha estado enfocada en su carrera como actriz, participando en nuevos proyectos y consolidándose como una de las estrellas más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando arduamente, explorando nuevas facetas como actor y productor. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. A pesar de la ruptura, Hande y Kerem siguen viviendo en Estambul. Imaginen la cantidad de eventos sociales, lugares públicos y estudios de grabación que comparten. Es casi inevitable que se crucen en algún momento. Y por supuesto, cada vez que esto sucede, las redes sociales se encienden y los rumores de reconciliación resurgen con fuerza. Recientemente se ha especulado mucho sobre una posible coincidencia entre ambos en un evento benéfico. Aunque no hay fotos ni vídeos que confirmen que estuvieron juntos, algunos testigos afirman haberlos visto intercambiando miradas y, dicen, sintiendo una tensión palpable en el ambiente. ¿Será cierto? ¿O son solo ilusiones de los fans que aún sueñan con verlos juntos de nuevo? Además, algunos usuarios de redes sociales han notado ciertas coincidencias en las publicaciones de Hande y Kerem, como lugares que parecen haber visitado en fechas cercanas o mensajes con un tono ambiguo que podrían interpretarse como indirectas el uno al otro. Obviamente esto podría ser pura coincidencia, pero en el mundo del espectáculo, ya sabemos que donde hay humo, hay fuego. Otro factor que alimenta los rumores de reconciliación es el hecho de que ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa desde la ruptura. Ninguno de los dos ha confirmado tener una nueva pareja, lo que ha llevado a muchos a pensar que tal vez, en el fondo, aún guardan sentimientos el uno por el otro. Pero seamos realistas, la posibilidad de una reconciliación también tiene sus obstáculos. Ambos son personas muy ocupadas, con agendas apretadas y compromisos profesionales que les dejan poco tiempo para el amor. Además, es probable que la ruptura haya dejado heridas emocionales que aún no han sanado por completo. También es importante recordar que las relaciones, incluso las más mediáticas, son complicadas y tienen sus altibajos. Lo que vemos en pantalla o en redes sociales no siempre refleja la realidad.
Puede que Ande y Kerem se tengan mucho cariño y respeto, pero eso no significa necesariamente que quieran volver a estar juntos como pareja. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Lo que sí es cierto es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans alrededor del mundo. Y quién sabe, tal vez el destino tenga preparada una segunda oportunidad para ellos. En resumen, mis queridos amigos, hemos explorado el estado actual de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando los rumores de reconciliación, las coincidencias en sus vidas y los obstáculos que podrían impedir una segunda oportunidad. Hemos visto cómo, a pesar de la ruptura, sus vidas siguen entrelazadas y cómo la esperanza de los fans aún se mantiene viva. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. *** Ampliación de la noticia. Hande y Kerem, el destino juega a las escondidas con el amor en Estambul, ***. Mis queridísimos adictos a las series turcas. Volvemos a sumergirnos en el culebrón de Hande Erçel y Kerem Bürsin porque, admitámoslo, este drama tiene más giros que una novela de Agatha Christie. No podemos simplemente dejarlos ir, ¿verdad? Son como ese plato de baklava que, aunque sabes que está cargado de calorías, no puedes resistirte a probar otro bocado. Como ya hemos establecido, la ruptura oficial sucedió hace tiempo, pero la maquinaria de rumores no se detiene. Y es que vivir en la misma ciudad, en un lugar donde la industria del entretenimiento es tan activa y entrelazada como lo es Estambul, es como intentar evitar un encuentro en el mercado de especias, prácticamente imposible. *** Estambul, un escenario de posibles reencuentros y recuerdos vivos ***. Imaginen por un momento la situación. Estambul es una ciudad vibrante, llena de cafés con encanto, restaurantes exclusivos, eventos culturales y, por supuesto, estudios de grabación donde se crean las historias que nos roban el sueño. Tanto Hande como Kerem son figuras públicas muy solicitadas. Asisten a estrenos, galas benéficas, presentaciones de marcas y un sinfín de eventos donde la élite turca se reúne. Las probabilidades de encontrarse, aunque sea brevemente, son altísimas. Además, Estambul no es una metrópoli anónima. Es una ciudad con barrios muy definidos, donde los actores suelen tener sus rincones favoritos, sus restaurantes habituales, sus gimnasios de confianza. ¿Quién dice que no podrían coincidir, por ejemplo, en un pilates a primera hora de la mañana? O en un café después del trabajo, cada uno con sus respectivos amigos, pero a tan solo unas mesas de distancia. La tensión que se generaría en ese ambiente sería digna de un guión de drama romántico. *** El evento benéfico, un encuentro casual o una estrategia calculada, ***. Este misterioso evento benéfico ha sido la chispa que ha reavivado la hoguera de la esperanza entre los fans. La información es confusa, llena de dicen que se rumorea que, pero la constante es la misma, Hande y Kerem estuvieron en el mismo lugar, al mismo tiempo. Ahora, vamos a analizar esto con ojo crítico. En primer lugar, los eventos benéficos en Turquía suelen tener una gran cobertura mediática. La prensa está al acecho buscando la foto perfecta, la declaración exclusiva. La ausencia de imágenes claras de Hande y Kerem juntos es, cuanto menos, sospechosa. ¿Podría ser que, conscientes de la atención que generarían, evitaran ser fotografiados juntos? ¿O que los organizadores, sabiendo de la sensibilidad del asunto, tomaran medidas para mantenerlos separados? Pero aquí es donde la especulación se pone interesante. Si realmente quisieran evitarse, ¿por qué asistir al mismo evento? ¿Acaso la causa benéfica era tan importante para ambos que superaba cualquier incomodidad personal? O quizás en el fondo una parte de ellos anhelaba ese encuentro, esa posibilidad de un diálogo silencioso, de una mirada cómplice. Los testigos que afirman haber presenciado ese intercambio de miradas aseguran que la tensión era palpable. Una tensión que, según algunos, no era de incomodidad, sino de una atracción latente, de una historia que aún no ha sido escrita.
Claro, esto podría ser producto de la imaginación de los fans, proyectando sus deseos en la realidad. Pero, ¿y si no? ¿Y si realmente hay algo más detrás de esas miradas? Asterisco asterisco las redes sociales, un campo de batalla de indirectas y mensajes encriptados asterisco asterisco. Las redes sociales son el pan de cada día en el mundo del espectáculo, y Hande y Kerem no son la excepción. Ambos tienen millones de seguidores que analizan cada publicación, cada me gusta, cada comentario con lupa. Y es aquí donde las teorías conspirativas alcanzan su punto álgido. Los fans más observadores han notado coincidencias sospechosas, fotos tomadas en lugares similares en fechas cercanas, canciones con letras sugestivas compartidas en sus historias, frases enigmáticas que podrían interpretarse como mensajes dirigidos el uno al otro. Por ejemplo, Hande publicó recientemente una foto en un café con un libro de poesía turca, resaltando un verso que hablaba de segundas oportunidades. Al mismo tiempo, Kerem compartió en su Instagram una canción sobre el destino y las conexiones inquebrantables. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Una estrategia de marketing para mantener a los fans enganchados? Posible. ¿Una forma sutil de comunicarse entre ellos? Absolutamente plausible. El problema es que las redes sociales son un arma de doble filo. Lo que para algunos es una prueba irrefutable de reconciliación, para otros es una simple casualidad o una interpretación forzada. Es fácil caer en la paranoia y ver significados ocultos donde no los hay. Pero en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, cada detalle cuenta. Asterisco asterisco el silencio ensordecedor, estrategia o herida abierta, asterisco asterisco. Uno de los aspectos más intrigantes de esta historia es el silencio que ambos han mantenido sobre su vida amorosa desde la ruptura. Ninguno de los dos ha confirmado públicamente tener una nueva relación, lo que ha alimentado la esperanza de los fans y, al mismo tiempo, ha generado aún más especulación. ¿Por qué este silencio? ¿Acaso no han encontrado a alguien que les haga sentir lo mismo que sentían el uno por el otro? O quizás prefieren mantener su vida privada lejos del escrutinio público, después de la experiencia de Senkalkap. Otra posibilidad es que la ruptura haya sido más dolorosa de lo que aparenta, y que ambos necesiten tiempo para sanar y superar la herida. En este caso, el silencio sería una forma de protegerse, de evitar revivir el dolor y de no dar falsas esperanzas a los fans. Pero también existe la teoría de que este silencio es una estrategia calculada. Hande y Kerem son conscientes del poder mediático que tienen como pareja. Mantener la ambigüedad sobre su situación sentimental les permite seguir generando interés y mantener viva la llama de la esperanza entre sus seguidores. En el mundo del espectáculo, la atención es oro, y cualquier estrategia que la garantice es válida. Asterisco asterisco obstáculos en el camino, agendas apretadas y heridas emocionales asterisco asterisco. A pesar de todos los rumores y las especulaciones, no podemos ignorar los obstáculos que podrían impedir una reconciliación. Ambos son artistas muy exitosos, con agendas repletas de compromisos profesionales. El tiempo libre es un bien escaso, y dedicarlo a una relación requiere un esfuerzo considerable. Además, la ruptura seguramente dejó heridas emocionales que aún no han cicatrizado por completo. Reconstruir una relación después de una separación no es tarea fácil. Requiere mucha comunicación, compromiso y, sobre todo, voluntad de perdonar y superar los errores del pasado. También es importante tener en cuenta la presión mediática. Estar constantemente en el ojo del huracán, con cada movimiento analizado y comentado, puede ser agotador y perjudicial para cualquier relación. ¿Estarían dispuestos Hande y Kerem a someterse de nuevo a ese nivel de escrutinio? Asterisco asterisco el futuro es incierto, un final feliz o un adiós definitivo, asterisco asterisco. En definitiva, el futuro de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una incógnita. No sabemos si el destino les tiene preparada una segunda oportunidad o si su historia de amor ha llegado a su fin. Lo que sí sabemos es que su relación ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans alrededor del mundo. Fueron la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Y aunque su historia no haya tenido el final feliz que todos esperábamos, siempre quedará el recuerdo de esos momentos mágicos que compartieron. Por ahora, solo podemos esperar y ver qué sucede. Seguiremos atentos a sus movimientos, analizando sus publicaciones en redes sociales y buscando cualquier indicio de reconciliación. Y quién sabe, tal vez algún día tengamos la alegría de anunciar que Hande y Kerem han vuelto a estar juntos.
Y ahora, mis corazones, la pregunta del millón. ¿Creen ustedes en las segundas oportunidades? ¿Piensan que Ande y Kerem están destinados a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías, sus esperanzas y sus predicciones. No se corten. El debate está abierto. Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal para seguir al tanto de todas las novedades del mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.